Prefacio: el día que decidió mantener la cabeza en alto. Lo siento, Dalji. Quiero cancelar nuestro compromiso. Era el primer día de Dalji y su prometido juntos en su nueva casa. Se habían mudado hacía poco más de una hora. El repentino anuncio de su prometido le pareció a Dalji algo sacado de un juego otome. Era el tipo de destino que le esperaba a la villana, decidida a tener al apuesto príncipe en sus garras, en la ceremonia de graduación de la escuela. Pero ahora no había ninguna joven tan malvada en la habitación, los dos estaban completamente solos. Parecía que la mente de Dalji solo trataba de distraerla de la realidad. ¿Puedo preguntar por qué? Los familiares ojos castaño claro de Tobías, su prometido, brillaban con lágrimas. He encontrado a mi verdadero amor. Para que Dalji no estallara en carcajadas en aquel momento hizo falta una cantidad encomiable de autocontrol. El suyo era un mundo lleno de magia, monstruos, caballeros y hechiceros. Hasta el día en que se reencarnó aquí, para Dalji todo eso había sido pura fantasía. En su vida anterior, había nacido en un hogar corriente de Japón. Había ido al instituto y a la universidad, y luego había encontrado trabajo en una empresa de electrodomésticos. Aunque esperaba quedarse en el departamento de fabricación, en su segundo año la trasladaron a un puesto en el que se ocupaban de las reclamaciones de los clientes. Era un trabajo agotador. Una noche, trabajando horas extras, sintió de repente un intenso dolor en el pecho. Fue lo último que recordó. Solo podía suponer que había muerto de un ataque al corazón. La siguiente vez que abrió los ojos, se encontró en este mundo, en el cuerpo de una niña pequeña. Su nuevo nombre era Dalji Rossetti. A diferencia de la flor que le daba nombre, Dalji tenía un aspecto más bien discreto. Si uno fuera menos amable, podría llamarla simplemente sencilla. Su reencarnación no había resultado como las historias que había leído en su vida anterior. En lugar de riqueza y nobleza, había renacido en una familia de fabricantes de herramientas. Sin embargo, las herramientas que creaban no eran martillos y cinceles corrientes. En este mundo de fantasía, hasta los artesanos más humildes manejaban la magia. El padre de Dalji, Carlo Rossetti, era un maestro de la fabricación de herramientas mágicas. Tal era su habilidad que el rey lo había nombrado barón honorario, un título no hereditario por desgracia. Dalji había crecido rodeada de herramientas mágicas, y nunca había querido hacer otra cosa que seguir los pasos de su padre. Carlo contaba con cierto mercader entre sus amigos íntimos. Cuando Dalji tenía 19 años y ya era una joven fabricante de herramientas, se decidió que se casaría con el segundo hijo del comerciante, Tobías Orlando, el joven que ahora se sentaba frente a ella. Tobías también era fabricante de herramientas y había sido aprendiz de su padre. Ahora trabajaba para la empresa de su propio padre, Orlando y CEO, encargándose del desarrollo y la venta de sus herramientas mágicas. Tenía talento académico y también era guapo. Entre gente corriente como ellos, era todo un partido. Dalji y Tobías tenían intención de casarse cuando ella cumpliera 20 años y él 22, pero la repentina muerte del padre de Tobías hizo que la familia entrara en un periodo de luto. Justo cuando el luto había terminado y se acercaba el día de la boda, el padre de Dalji siguió a su amigo a la tumba. Incluso para los estándares de este mundo, ambos se habían ido antes de tiempo. Dalji tenía una idea justa de la causa. Aunque había intentado dejarlo muchas veces, su padre había sido un bebedor empedernido hasta el final. Habían pasado 2 años desde el compromiso inicial de Dalji y Tobías. Por fin habían firmado todos los papeles y el trabajo se había calmado. Se habían mudado a su nueva casa y mañana registrarían formalmente su matrimonio. Al menos, ese era el plan. Los dos estaban sentados en silencio en lados opuestos de la mesa del salón. Dalji tenía la mirada dacha y solo emitió un suspiro. Aquello no parecía real. Se suponía que debía llorar, enfadarse o algo así. En lugar de eso se sentía muy cansada. Aún así, no era bueno quedarse aquí sentada. Tenían que averiguar qué hacer ahora. ¿Quién es ella? Después de una pausa, Tobías habló sin evasivas. Emilia. Emilia Tallini. Al reconocer el nombre, Dalji pronto recordó a la joven a la que pertenecía. Emilia había empezado a trabajar en Orlando y CEO. Como recepcionista hacía apenas unos meses.
Era una chica dulce y amable, de pelo color miel, cálidos ojos marrones y complexión menuda. No podía ser más diferente de Dalji, cuya alta estatura era su único rasgo distintivo. Le sorprendió que a Tobías le gustara una chiquilla como ella. Tengo la intención de casarme con ella. Ya veo. Ella no había preguntado. Podía sentir un dolor de cabeza. Tendremos que arreglar el papeleo, entonces. Todo lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo, ¿no? Si la vida fuera tan sencilla, quiso decir, pero se mordió la lengua por el momento. Desde que se comprometieron, los dos habían estado trabajando bajo un registro conjunto con el gremio de comerciantes. En previsión de su matrimonio, cada uno había sufragado la mitad de los gastos de construcción de su nuevo hogar. Había que disolver esos contratos y cambiar los nombres. Fuimos al gremio de comerciantes con nuestros padres y presentamos nuestro certificado de compromiso, ¿recuerdas? En ese documento hay un apartado para romper el compromiso. También tendremos que cambiar nuestro registro conjunto en el gremio por uno separado. Si vas a casarte con ella, necesitas terminar esto apropiadamente. Cierto, el certificado de compromiso. Ahora lo recuerdo. Iremos al gremio esta tarde y averiguaremos qué hay que hacer. ¿A las 2 estará bien? Sí. Con eso resuelto, no debería haber habido ninguna razón para que se demorara, pero se quedó sentado rascándose la sien derecha con un dedo. Ella sabía que hacía eso cuando tenía algo incómodo que decir. ¿Hay algo más? Bueno, ella mencionó que le gustaría vivir aquí. Tobías era el que había supervisado la mayor parte de la construcción de la casa. La única parte en la que Dalji había tenido mucho que decir era el taller que se suponía que habían usado juntos, así que no estaba muy apegada al lugar. Aún así, perder a su prometido ya era bastante deprimente sin oír que su nuevo amor estaba ansioso por mudarse a su casa. Una vez que hayamos arreglado las finanzas, te entregaremos la copropiedad de la casa. Entonces llevaré mis cosas a casa lo antes posible. Lo siento. Sin decir nada más, Tobías se levantó y se fue. Durante un rato, Dalji se quedó sentada mirando la mesa. Tanto en su vida anterior como en esta, siempre había tenido una ligera tendencia a encorvarse. Dalji nunca había tenido una relación en su vida anterior, y mucho menos se había casado. Incluso aquí había tardado casi 20 años. Y ahora justo cuando pensaba que su vida amorosa por fin estaba floreciendo. Si pasa algo, deja que Tobías te cuide, le había dicho el padre de Dalji. Ella estaba segura de que él nunca había imaginado que las cosas saldrían así. Mañana era el día en que habían planeado registrar su matrimonio en el ayuntamiento, en realidad nunca se habían casado. Aún así, habían pasado 2 años comprometidos. Casi todos sus amigos y conocidos lo sabían. Sin duda su ruptura provocaría un diluvio de condolencias y cotilleos. La idea la deprimió aún más. También estaba el hecho de que hasta ahora, había obtenido todos los materiales para su fabricación de herramientas a través de Orlando y Theo. Cuando ella y Tobías dejaran de ser novios, tal vez dejarían de hacer negocios con ella. Incluso si no lo hacían, sería un acuerdo terriblemente incómodo. Cuanto más pensaba en ello, peor le dolía la cabeza. Un recuerdo del día en que ella y Tobías se prometieron apareció en su mente. Recordó algo que él le había dicho después de las primeras palabras de cortesía. Eres muy alta, ¿verdad? En efecto, ella era algo alta para ser mujer, mientras que Tobías era algo bajo para ser hombre. Su diferencia de altura era de unos 3 centímetros. Con tacones altos, Dalji era, por supuesto, la más alta. Después de aquel día, había dejado de llevar tacones y siempre llevaba zapatos planos. Su pelo pelirrojo natural era demasiado brillante, había dicho Tobías, así que se lo había teñido de castaño oscuro y lo llevaba recogido. A Tobías no le gustaba que nadie llamara la atención por su aspecto, así que Dalji había cambiado las gafas de montura plateada por otras de montura negra y había oscurecido aún más su vestuario, ya de por sí apagado, hasta que lo único que llevaba eran tonos azul marino y gris oscuro. En los 2 últimos años, se había esmerado tanto en el trabajo como en casa para convertirse en la esposa ideal de Tobías. Sin embargo, parecía que él nunca la había mirado así. También recordó otra cosa, algo relacionado con el trabajo en su vida anterior. Cada vez que pedía disculpas a un cliente que se quejaba, agachaba la cabeza.
Cada vez que su jefe la regañaba por no tramitar una queja con la rapidez suficiente, agachaba la cabeza. Cada vez que pensaba en los amigos, cada vez más lejanos, con los que no tenía tiempo de ponerse en contacto, se deprimía y agachaba la cabeza. Seguía cabizbaja cuando se desplomó sobre su escritorio y exhaló su último suspiro en aquel mundo. Ese escritorio fue lo último que vio antes de morir. Esto tiene que acabar. Darje levantó la vista y miró por la ventana, a través de la cual entraba la luz del sol en la habitación. En su vida anterior, se había esforzado tanto por complacer a todo el mundo que eso la había matado. En esta había hecho todo lo posible por convertirse en la mujer ideal de Tobías, y hasta aquí había llegado. Le habían dado una segunda oportunidad en la vida. Realmente quería usarla así. Ya era suficiente. Era hora de que mantuviera la cabeza en alto. Ya no iba a ocultar lo que le gustaba y lo que no. Tenía la suerte de trabajar como fabricante de herramientas mágicas, algo que le encantaba. Era capaz de mantenerse a sí misma, no necesitaba depender de nadie más. Trabajaría duro, iría a donde quisiera y comería y bebería lo que le apeteciera. A partir de ahora, iba a vivir la vida a su manera. Llena de un nuevo vigor, Darje se levantó. El cielo primaveral era tan brillante y azul que le escocían los ojos.